Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Muy bien, ante todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, padres, jóvenes. Espero que estén en su casa, tranquilos, ¿no? Tratando de aprovechar esta cuarentena, obviamente, y pasándola en familia a pesar de la situación, disfrutando sus momentos, ¿no? Por ahora, llegó la hora de estudiar y este asunto no es muy complicado, así es que vamos a entrar al asunto de lleno, ¿sí? Esto corresponde a la semana 1, está bien, y vamos a hablar de la importancia de la química y del método científico. Muy bien. La química, digámoslo así, es la que más está ligada a otras disciplinas. Por esa razón se le conoce como la ciencia central. Por esa razón. A diferencia, por ejemplo, no sé, de la biología, por ejemplo, ¿no? Aunque también está ligada con otras ciencias, pero la química es la que está más ligada con muchas otras, ¿sí? Entre ellas tenemos la disciplina de la medicina, energías renovables, física, biología y astronomía. En medicina, por ejemplo, para tratamiento de antídotos se necesita sintetizar nuevos compuestos químicos o nuevas sustancias químicas, ¿sí o no?, para encontrar, por ejemplo, lo que ahora estamos viendo en el asunto del coronavirus, que están buscando científicos cómo sintetizar nuevos tratamientos, nuevas alternativas. Energías renovables, por ejemplo, la conversión de energía solar a energía eléctrica, se requiere también de procesos químicos en los materiales en sí, ¿no? En las fotoceldas. Eso pueden investigarlo por internet un poco. Si gustan, obviamente. En física, claro, la química está muy ligada a la física en el asunto, por ejemplo, de la cinética química y del equilibrio químico, ¿no? Ahí entra un poco de física, ¿sí? Eso ya lo van a ver en la academia, y los que se van a dedicar a química, pura ingeniería química, van a verlo también con profundidad. A la biología, la bioquímica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita ciertas cadenas, ya sean nitrogenadas o carbohidratos, para dar explicación a ciertos fenómenos biológicos dentro del organismo, ¿no? En la digestión, por ejemplo, también ocurre una reacción química, la fotosíntesis, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos, la verdad. Astronomía, para analizar, por ejemplo, qué elemento químico se encuentra en cierto planeta, o qué compuesto químico se encuentra en cierto planeta, se necesita del espectro del elemento o del compuesto en sí. Cada elemento compuesto tiene un espectro, ¿sí? Y para ello también se necesita química, obviamente, ¿no? También, si desean averiguar qué es espectro, pueden buscar por internet, ¿no? Que es un poco complejo, eso sí es un poco complejo el asunto, ¿no? Entonces la química como tal es una ciencia, y para ello se necesita el método científico. ¿Ciencia por qué? Porque es un conjunto de conocimientos adquiridos y que se van registrando, se van formalizando poco a poco y van evolucionando en sí, ¿no? Y se vale del método científico. Para hablar de ciencia hay que hablar del método científico, ¿no? ¿Y qué es el método científico? Ustedes se preguntarán, bueno, tal como está en la pizarra, es un conjunto de pasos, que formaliza la adquisición y la evolución de los conocimientos científicos en sí, ¿sí? Para ello, para hablar de método científico en sí, más que el concepto, lo importante, ¿qué cosa es? Son los pasos. Tenemos acá observación, hipótesis, experimentación y, por último, conclusión. Básicamente lo que voy a hablar ahorita es de qué tiene que hacer el investigador. Bueno, hay 4 nombres, ¿eh? Investigador, científico, observador o ay, me olvidé. A ver, otra vez. Investigador, científico, observador o experimentador. Ahí está. Esos son los 4 nombres que se requieren para etiquetar a la persona que está analizando, que está interpretando cierto fenómeno. Muy bien, entonces empezamos. Yo le puse observador. Es mi lección. Bueno, observación. ¿Qué pasa en la observación? En este paso, primer paso del método científico. El observador recopila información mediante la visualización y mediante el análisis del fenómeno en cuestión. Si yo quiero analizar cierto fenómeno, por primera vez lo que tengo que hacer es visualizar y
registrar, analizar, visualizar, apuntar, ¿no? Esa es la recopilación de información, ¿sí? Voy recopilando, visualizando y analizando qué está pasando, ¿no? Una vez que he hecho eso, ahora voy a dar una posible respuesta a lo que estoy viendo, ¿sí o no? Y eso es justamente, ¿qué cosa? La hipótesis. La hipótesis es la posible o posibles respuesta o respuestas que formula el observador para dar una explicación lógica al fenómeno, ¿sí? Para dar una posible solución a lo que está ocurriendo. No es la solución, pero es una posible respuesta a lo que está pasando. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, está bien, pero ¿cómo compruebo mi hipótesis? ¿No? Ya, no, para eso tengo que ir al laboratorio, ¿sí o no? Tengo que ir a un laboratorio y tengo que reproducir el experimento bajo ciertas condiciones, obviamente, sean ambientales, sean de temperatura, etcétera. Bueno, eso ya depende del experimento en sí, bajo ciertas condiciones para reafirmar mi hipótesis. Y eso es justamente lo que se hace en la experimentación. Tal como ustedes pueden leer, para comprobar la hipótesis es preciso que el fenómeno en cuestión se reproduzca las veces que sea necesaria en un laboratorio, ¿no? Tengo que reproducirlo las veces que sea necesario, ¿sí? Estadísticamente hablando, eso depende mucho del fenómeno en cuestión. ¿Está bien? O sea, ¿cuántas veces tengo que repetir el fenómeno? Depende del fenómeno en sí. Y por último, conclusión. Bueno, ya, está bien, experimenté. Mira, mi hipótesis era cierta, tal vez, o tal vez no. Tal vez diga, ¿no? El fenómeno que he observado ya lo reproduje un montón de veces, ¿no? Varias veces, y mi hipótesis funciona. Entonces, ¿qué hago? Concluyo que mi hipótesis es la correcta. Ahora, si no te funciona igual, también es una conclusión, no es que esté mal, ¿no? Tal vez no te funcionó, ¿no? Dices, no, tal vez en 50 casos no me funcionó y en los otros 50 casos sí me funcionó. ¿Qué puedo concluir? ¿Puedo concluir que está bien? No, tengo que concluir que ese experimento, que esa hipótesis no satisface lo observado, ¿no? Entonces, en la conclusión lo que se hace es enunciar si la hipótesis satisface o no el fenómeno en cuestión según lo experimentado. ¿Está bien? Según lo experimentado. Si esa hipótesis se cumple en cualquier parte del mundo, el universo en sí, pasa a ser una ley. Entonces lo que voy a escribir acá es lo siguiente. Voy a borrar esta partecita. Ustedes ya lo continúan. Y voy a escribir lo que he hablado. Un minuto, por favor. A ver. Muy bien. Ahí está. Si la hipótesis se comprueba en cualquier parte del universo, esta se convierte en ley. Y esta ley lo voy a escribir con rojo. Ley científica o ley simplemente, ¿no? Bien. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.